Tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Un gusto saludarte y darte la bienvenida a este espacio de coincidir con Tere Bermea aquí en Retos Femeninos, hoy presentándote, invitándote a descubrir, a explorar un reto que es cómo utilizar el yoga para sanar. Me es muy agradable presentarte con mucho gusto a una de mis muy queridas maestras ya desde hace mucho tiempo, Laura Smith, quien me ha acompañado desde hace ya muchos años para restaurar mi cuerpo a través del yoga y poco a poco he ido entendiendo a través de mi cuerpo, no con la cabeza, sino con el cuerpo, lo que el yoga puede hacer por las personas independientemente de la edad, independientemente del estado físico, independientemente de las condiciones mentales, emocionales. De eso y más estaremos hablando hoy, el día de hoy aquí en Yoga para Sanar. Laura Smith, bienvenida, querida mía. Hola Tere, muchas gracias por la invitación. Por fin se nos hizo el poder coincidir para poder compartir herramientas en estos momentos de tanta necesidad de mensajes de salud, ¿no, Laura? Así es. ¿Cómo, si tus clases de yoga que das online y Zoom fueran un termómetro de la situación actual durante estos meses, ¿qué diría tus clases de yoga? ¿Qué dirían los tapetes por los cuales has transitado con tantos y tantos alumnos como yo? Pues yo te diría que es como, ha habido como diferentes tonalidades en ese termómetro, porque ha habido desde como en un inicio esta idea de no, todo va a seguir con la práctica de la forma en la que la llevábamos y solamente es adaptarnos al trabajo en casa de forma personal. Y también ha habido estos momentos muy críticos, o sea, realmente de crisis de muchos de mis alumnos, inclusive de varios que han enfermado o personas muy cercanas de ellos, de su familia, que han muerto. Entonces creo que ha sido como unas tonalidades, ¿no? En este termómetro, en donde no te puedo decir que todo ha seguido al mismo nivel y con la misma, pues, con la misma capacidad y la misma entonación que teníamos antes de la pandemia. Sí ha cambiado mucho, pero pues ahora sí que la idea, como nosotros como maestros de yoga, ha sido no soltarlos, no soltar a nuestros alumnos, porque finalmente creo que eso es parte, al menos lo he escuchado de mis alumnos, que ha sido una de las herramientas de las que se han podido agarrar en este periodo para pasar mejor el encierro, la soledad, el miedo, sí, el miedo que muchos han tenido. Y bueno, creo que ha sido una herramienta importante para muchas personas, eso sí te lo puedo decir, ¿sí? Y yo te lo puedo asegurar por lo que ha pasado conmigo y lo que ha pasado también con mi hermana, que está profundamente agradecida contigo por el gran bienestar después de meses de que no le encontraban una supuesta dolencia, va contigo, está trabajando. Y lo digo porque tu especialidad es yoga para sanar, que ahorita tú nos vas a explicar a qué te refieres con este concepto. Quiero contarles brevemente que, bueno, teníamos las clases normales con Laura, íbamos en la mañana, viene el primer encierro, pues nos vamos a Zoom o con audios grabados, luego volvimos a salir unos mesecitos, nos volvemos a reencontrar en condiciones de seguridad, 8 o 10 alumnos, no más. Y fue muy interesante para mí, Laura, el primer día que regresé a clase contigo, primero lloré. ¿Por qué? Porque volver a tocar mi tapete, volver a estar contigo, la energía, y me doy cuenta de todo lo que no había estado presente durante mi clase, aunque había sido practicante, pero me llamó la atención cómo la primera clase parecía hospital, ¿no? Al que no le dolían las rodillas, a mí con lo que supuestamente era ciática, que después fue el músculo piramidal, y la otra no sé qué. O sea, fue muy amorosamente confrontativo para mí esa primera clase contigo,
porque nos dimos cuenta de que sí había afectado al cuerpo, por más que hubiéramos estado practicando y el encierro, ¿no? Sí. Y a eso es a lo que voy, como el yoga para sanar, tú te dedicas a redirigir tu práctica a lo que en ese momento tú recibes, en ese momento en el salón, ahora lo que recibes en tus clases Zoom, que por supuesto ahorita les doy los datos de Laura por si ustedes desean tomar clases con ella, ¿no? Sí hubo, sí está habiendo una afectación y de ahí la importancia de yoga para sanar. Sí, claro. Bueno, primero te defino un poco lo que es yoga para sanar. Yoga para sanar fue un término que mi maestra, mi jefa, Ñanada Kini, que tú la conoces bien, lo fuimos como, creo que como al paso del tiempo, como no encontrábamos como el nombre exacto del tipo de práctica que yo daba. Yo soy maestra especializada en yoga, perdón, mi perro. ¿Sí? Yo No soy, te preocupes, son sí, las cosas que la mía no tarda en ladrar, así que no te apures. soy maestra especializada en yoga terapéutico restaurativo. En eso me formé. Digo, soy maestra de Hatha Yoga, así como de origen, pero la vida realmente me fue llevando hacia lo que es yoga restaurativo y terapéutico. Y no se quedó ahí, sino se fue nutriendo de muchas otras cosas más al paso del tiempo y al paso en el que yo me fui interesando en otros temas como mucho más enfocados a la salud del cuerpo, ¿no? Empecé a estudiar mucho acerca del movimiento somático y también empecé a estudiar mucho acerca de las tensiones en las cadenas musculares, ¿no? Y también me metí a estudiar por ahí, estoy en una formación en eso. Y bueno, realmente creo que mi práctica dejó de ser solamente algo netamente terapéutico restaurativo y se convirtió en algo más. Entonces, viendo justamente esto, nos vimos como en la necesidad de renombrar a la práctica que yo daba, al tipo de yoga que yo daba, que finalmente acabamos por encontrar este nombre, que creo que es el nombre que mejor lo define, que es yoga para sanar. Porque además no solamente se trata de sanar al cuerpo, sí, al cuerpo físico. Claro, nuestro cuerpo físico es nuestro estuche, ¿no? Es el único que vamos a tener toda la vida, pero creo que va mucho más allá. O sea, nuestro cuerpo está todo el tiempo cambiante por las emociones que tenemos y más ahora en esta época lo hemos visto con mucha más claridad estas emociones que todo momento fluyen y, bueno, cómo afecta eso a nuestro cuerpo, ¿no? Tal como tú lo mencionas, pues cuando yo llegué al salón después de estos 2 encierros que tuvimos y me encontré con mis alumnos, con esta restricción de alumnos que teníamos, porque antes, pues nuestras clases eran muy, muy llenas, ¿no? Había antes de la pandemia, eran 20, 30 personas en clase, ¿no? Y bueno, obviamente esto se redujo por seguridad, por obvias razones. Y bueno, pues me encontré personas desde muy, muy tristes, muy tocadas, tanto por pérdidas que han tenido de familia, de amigos cercanos, o ellos mismos que han pasado por esta enfermedad, y también personas que el simple hecho de que los hayan aislado, para ellos representó pues todo, obviamente un cambio enorme en su vida, ¿no? Muchas de las personas con las que yo trabajo a veces son personas muy solas. Y entonces el hecho de salir de sus casas e ir a un espacio como nuestra escuela y convivir en nuestra pequeña comunidad, que nuestra comunidad es a lo mejor nuestro salón de clase con los compañeros que hay en ese momento y conmigo, es nuestra comunidad. Y de alguna forma esto es un apoyo a nivel emocional, pues para todos, ¿no? Y el hecho de convivir, de platicar y de salirse de pues de tu pequeño mundo que es a veces tu casa, ¿no? Y más ahorita que estamos totalmente encerrados, pues creo que nos cambia hasta el humor, ¿no? Nos cambia el día y el hecho que trabajes con el cuerpo, que bueno, eso es lo que me toca a mí, observar cómo estaban mis alumnos, que era un poco lo que decías tú, ¿no? Pues yo me daba cuenta que traían muchos bloqueos en su columna vertebral, había muchas dolencias en espalda baja, tanto por tantas horas de estar sentado o por los quehaceres de la casa, que eso también es algo que la gente se quejaba todos los días conmigo, ¿no? Que ya su peor enemigo era la escoba y el recogedor, ¿no? Y entonces, pues sí, claro, en ese momento era ver cuál era la necesidad que tenían las personas que estaban en ese momento y si bien no podía resolverlas todas, pero sí de alguna forma como intentar indagar un poquito, ¿no? Cuál era el sentir de cada uno para yo ver qué era lo que tenía que trabajar en ese momento. Y bueno, y también parte de lo que
ha sucedido que después del segundo encierro, pues es también ver esto, ¿no? Que la necesidad sigue, pero que de alguna forma las clases tienen que cambiar de cuando yo estoy de forma presencial a cuando estoy por medio de audios o por Zoom, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo verlos directamente a cada uno y corregir su cuerpo 360 grados como lo hago cuando estoy en persona. Y eso ha sido un reto para nosotros y sobre todo saber que nosotros como maestros tenemos que tener mucha paz mental y mucha claridad, porque eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a la gente, que muchas veces no somos conscientes de que cada palabra que nosotros decimos puede hacer que mi alumno o mi alumna se sienta de tal o cual forma, ¿no? Ya sea para bien o para mal. Entonces, eso ha sido creo que todo un gran reto para nosotros ahora en esta pandemia. Y que yo te lo agradezco, todo el trabajo personal que hayas tenido que hacer, toda la práctica espiritual y de yoga y de meditación que hayas tenido que hacer, maestra Laura Smith, para transmitir eso lo logras a través del Zoom o a través de los audios, que es la forma en la que yo estoy tomando las clases contigo. Te siento conmigo y siento tu entonación y siento tu compañía y siento, fíjate, cómo lo que yo he observado es cómo ha sido como creando un plan de estudios, porque no son clases aisladas. Tú nos marcas muy bien, esta semana vamos a trabajar, nos das las indicaciones, nos dices qué aditamentos vamos a necesitar en la casa, muy, muy fácil de seguir las clases, y lo digo para quienes apenas se quisieran incorporar a esta práctica, es la clase, yoga para sonar, para hacerlo. Y noto cómo ha sido como, no sé si es aumentando o integrando o enriqueciendo la práctica, de tal manera que la fortaleza, lo que se trabajaba diariamente en las clases en el salón, no se va perdiendo. Sí. Noto cómo estoy siendo más hábil en mi práctica, sostenida a través de los audios, ¿no? Sí, y además de que eso que estás diciendo para mí es muy importante porque tomar clases aisladas, bueno, puedes abrir cualquier video en YouTube o en cualquiera de las miles de plataformas que hay y fácilmente puedes encontrar cualquier clase de yoga que puedes seguir. Pero aquí la idea es que tú sepas que hay un seguimiento que se da desde el inicio de la semana hasta el final. Es decir, yo escojo un tema, inclusive es un tema que escojo que va como con un pequeño eslabón desde la semana pasada, ¿no? Y no lo suelto porque lo que intento hacer es pensando en como el mantenimiento de tu cuerpo y pensando en las condiciones en las que estamos viviendo ahorita en la casa, que yo pueda ir como pasando por todo tu cuerpo para que tu cuerpo esté en equilibrio. Es decir, no nada más me enfoco al trabajo en tu cuello y se acabó, ¿no? O sea, sino es ir integrando todo lo que hemos ido trabajando semana tras semana. Y lo que estoy tratando de hacer es que sean cosas muy sencillas y yo tengo que tener mucha claridad y muchísima concentración para no equivocarme entre mi derecha y mi izquierda, para no hacerlos que se pierdan ustedes también en la práctica. Pero además la idea es que sean indicaciones muy sencillas, con cosas que puedas tener también en tu casa para utilizar, como unos calcetines, cualquier cinturón de cualquier bata, cualquier toalla, cualquier cobija que puedas tener en casa, de forma que no necesites tener ciertos objetos específicos para poder hacer mi práctica, ¿no? O sea, sino que pueda hacer que cualquier persona, aunque nunca, y eso es algo que me ha sucedido, que en la pandemia, aún personas que nunca habían hecho yoga, que ni siquiera me conocen a mí de forma personal, han seguido mis audios, o bien ahora que estoy en Zoom también, y sin embargo se han ido adaptando porque son cosas realmente muy sencillas y que además el cuerpo lo recibe bien, ¿no? Y esa es la idea. Y la idea es, por supuesto, como lo dices, es como mantener a tu cuerpo con salud. Esa es la idea. Sencillas y muy profundas. Para mí es fascinante, Laura. Estoy platicando con mi querida maestra de yoga, Laura Smith. Ella es especialista en Hatha Yoga y en yoga terapéutica restaurativa, y que ahora nos está platicando del método Yoga para Cenar, que es una clase especial que se da en mi muy querida escuela Yoga Espacio, fundada y dirigida por mi maestra Dakini, que también ha sido la maestra de Laura, y es a la escuela, a la comunidad a la que nosotros pertenecemos. Y ya hasta lo hago de adrede, Laura, esto que les quiero compartir, de soy fascinada, como empiezo con un estado a veces de cansancio, a veces cierta tristeza, algún mal humor, etcétera, y cómo termino la práctica. Digo, pues, ¿qué es esto? Yo le digo a Laura, yo te voy a poner a ti un altar si es que crees en eso o donde sea.
Y mucho se lo digo también, y te lo digo a ti para que no hagas a un lado cualquier dolencia que ya lleve más de un mes, tienes que atenderla. Y te cuento la mía, de pronto un día me trato de levantar y a la hora de apoyar el pie, nomás no puedo del dolor, clavado en la nalga derecha, metido como si fuera hacia el hueso. No, no sabía ni cómo moverme porque no encontraba la posición para poderme mover, ¿no? Bueno, total, que empiezo a tener las dolencias, voy con un ortopedista y en eso es cuando regresamos con las clases presenciales por un breve tiempo con Laura y le digo, Laura, me está pasando esto. Me dijo, no te va a servir lo que te están mandando. No porque descalificar al especialista, sino porque los síntomas que yo traía y ella, que es mi maestra, que me conoce desde hace mucho tiempo, dijo, no, esto tiene que ver con otra cosa y vamos a investigar. Me pidió las radiografías, ya las llevó, me dijo, esto va por las cadenas musculares y tienes que hacer en el instante tales ejercicios. Y me pone una rutina que en el instante en que yo lo empiezo a hacer, siento liberado el dolor. Dije, esta mujer es maga, ¿te acuerdas que te decía así, Laura? Y lo mismo le pasó a mi hermana, y lo mismo le ha pasado a muchas otras personas que llegan en calidad de cadáver y les dice, es esta secuencia de ejercicios, eso sí, con disciplina y constancia, que tienes que hacer, más aparte una terapeuta muy dirigida a cadenas musculares, que es Andrea Chapa, que siempre gracias infinitas por ello, Laura. Maestra. Y aquí está, se Sí. me quitó el dolor, no usé medicamentos, no tuve que seguir invirtiendo dinero cuando tenemos que estar cuidando los recursos ahorita. Y es fascinante vivir ese proceso. Y te digo, parece que a veces lo hago de adrede. En la siguiente clase sé que me va a volver a pasar. Y por eso quisiera que nos hablaras de cómo el yoga va acumulando bienestar, Laura. Cómo la práctica del yoga para sanar que tú nos enseñas, como trabajas todo nuestro cuerpo constantemente, el bienestar ahí está y se suma todos los días. Sí, bueno, antes que nada, esta constancia obviamente tiene también que venir del alumno, porque digamos que yo doy la propuesta, obviamente basado en tanto la experiencia como en el conocimiento que ya llevo un buen rato estudiando en esto. Y bueno, Andrea Chapa, que la mencionabas, es mi maestra y también he aprendido muchísimo de cadenas musculares con ella acerca de todo esto. Pero aquí la parte que es más importante es que lo que necesitamos siempre es encontrar como un equilibrio en las tensiones del cuerpo. Las tensiones de nuestro cuerpo no son malas. Las tensiones te sirven para sostener ciertas posiciones a lo largo de nuestro día. Lo malo de las tensiones es cuando están en exceso. Entonces, parte del trabajo que nosotros hacemos en nuestra práctica de yoga para sanar es justo encontrar el equilibrio o reequilibrar las tensiones que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, esto lo hacemos de una forma que a veces, a lo mejor ustedes no sé, como alumno a veces es como más difícil entender qué está sucediendo en el cuerpo, ¿no? Simplemente acabas y dices, ay, me siento muy bien, no sé qué hice, pero me siento muy bien. Pero aquí digamos que detrás de todo, de una clase de yoga, hay una preparación, o sea, hay una preparación previa, ¿no? De qué es lo que tengo que trabajar, qué cosas para mí son una constante que siempre tengo que trabajar en la clase para que mi alumno esté bien. Es decir, yo hay ejercicios, y tú lo habrás vivido, que siempre pongo, ¿no? Suceda lo que suceda, siempre los pongo. ¿Por qué? Porque es en donde yo, si estoy de forma presencial, los puedo observar, por ejemplo, los bloqueos que traen en su columna vertebral. Y tú como alumno y como ya viviendo la experiencia de lo que es una práctica como esta, tú también puedes ir sintiendo cómo tu cuerpo es cambiante todos los días y va cambiando de acuerdo justo a lo que decías, ¿no? Si estás triste, si estás enojado, si tuviste un día de muchísimo estrés, si estás cansado, ¿no? Nuestro cuerpo responde a todos esos cambios de ánimo que tenemos. El cuerpo está empapado de eso, ¿no? Y cuando tú vas haciendo esta práctica, te vas dando cuenta que no importa el estado de ánimo que tú traigas, el cuerpo es maravilloso y el cuerpo se libera a través del movimiento, porque finalmente somos energía. Entonces, al movernos, se van desbloqueando las distintas zonas de tensión que vamos teniendo en nuestro cuerpo y se va reequilibrando a través de los ejercicios que conscientemente yo les pongo, que yo sé que empiezas de una forma, pero que vas a terminar al final totalmente equilibrado. Esa es la idea, ¿no?
Y bueno, justo es también pensando en que estos ejercicios, sobre todo ahorita en época de pandemia, que no los tengo presentes, que sean ejercicios que aún con las lesiones que puedan tener, porque obviamente esa es como mi especialidad, el trabajo con las lesiones, las personas que hagan este trabajo en su casa o por Zoom estén seguras, ¿no? Y bueno, y en ocasiones les digo, si tú tienes una hernia lumbar o tienes un problema en la cervical, mejor modifícalo así o no lo hagas tan profundo, etcétera, ¿no? So, como voy tratando de ir recordando todas las múltiples variadas lesiones que pueden tener mis alumnos e ir adaptándolo para que cada quien termine sintiéndose realmente equilibrado, ¿no? Esa es la idea. Y has hecho un trabajo extraordinario de acompañamiento en cuanto a lo físico, porque repito, cuando yo te escucho en los audios, parece que estás aquí, yo cierro los ojos y la práctica, aunque a veces nos pides, abre los ojos porque tienes que estar muy presente para escuchar las indicaciones. Y también noto cómo las emociones se han ido suavizando y se han ido tranquilizando en mí y en quienes compartimos las clases contigo. Si tú ya estás lista para decirle sí al reto de yoga para sanar, te doy los datos de mi maestra Laura Smith. En Instagram es Laura-Smith, SMITH-yoga. Ahorita te los vamos a poner ahí en el chat. O bien en el Twitter es @yoga para sanar. Laura comentaba hace unos minutos que incluso tiene alumnos que no la conocen físicamente porque pues se ha ido corriendo la voz de lo que Laura está haciendo. Déjenme decirles que las clases presenciales de yoga para sanar de Laura Smith estaban así. Teníamos que reservar los lugares, pero con mucha anticipación porque es una maestra extraordinaria que da resultados muy rápidamente y profundamente y consistentemente en el tiempo. Y lo mismo está pasando ahora, te digo que se está corriendo la voz. A veces nos regala un audio para que tú conozcas su trabajo y ese audio se empieza a circular y luego ya la empiezan a buscar. Y esta parte de las emociones, hablemos un poco de yoga para sanar, para ir quitando los mitos y realidades, Laura, de que yoga es un ejercicio que requiere de mucha fuerza física, de mucha flexibilidad y que solo es para los delgaditos o delgaditas, las jóvenes, los jóvenes, y que requieres dejar toda tu vida humana, tener toda una práctica espiritual. Todos los mitos que hay alrededor del yoga, te pido que los deshagas, por favor. Ok, bueno, no, hablando en específico de la práctica que yo enseño, no necesita ser ni delgadito, ni ser joven, ni ser fuerte. O sea, tengo alumnos de 20 años, pero también tengo mi alumna más longeva de 94 años, ¿sí? Y los junto en la misma clase. O sea, uno no está peleado con otro. O sea, realmente esta práctica que yo enseño es una práctica muy amable y que la adapto para cualquier persona. Es decir, estoy consciente de las limitaciones que puede tener una edad avanzada o bien las limitaciones que pueden tener ya ciertas enfermedades crónicas, que las personas se integran a una clase con enfermedades crónicas, o también que tienen ya cirugías, ¿no? Como por ejemplo reemplazos de cadera, cirugías de columna, donde tienen ya fierros sobre la columna vertebral y demás, ¿no? O bien personas inclusive que no pueden acostarse en el piso. Entonces, justo, pues ahora sí que eso es como chamba del maestro, tener la capacidad y tener la creatividad de que sea una práctica para todo el mundo. En sus orígenes el yoga tenía que haber sido así siempre, ¿sí? Que fuera el yoga accesible para todo el mundo. Creo que hoy en día por la moda esto ha ido cambiando, ¿no? Hay muchos estilos de yoga que pues obviamente lejos de ser accesibles para alguien son imposibles, ¿no? Para mucha gente, no solamente para pocas personas, sino para mucha gente. Y esta práctica de yoga para sanar, la idea es que no necesitas estar lesionado, no necesitas ser viejo, no necesitas estar ni pasado de peso, ni muy delgado. O sea, no necesitas tener ninguna condición en específico para poder hacerla, porque es una práctica, inclusive yo tengo alumnos que hacen unas prácticas muy, muy fuertes y son muy jóvenes y sin embargo siguen tomando esta clase, porque es una clase que lo que hace es reequilibrar al cuerpo. Reequilibra el cuerpo y realmente te libera de las tensiones
liberas también emociones que están atoradas y también sana el cuerpo. Entonces fue por eso la idea de ponerle este nombre de yoga para sanar, porque realmente se sana, no solamente, no es, en muchas ocasiones no está en mis manos, ni soy maga, ni bruja, ni mucho menos, y no puedo sanar todas las lesiones que hay en el cuerpo, pero sí por lo menos te puedo enseñar una manera más amable de lidiar con ella, ¿sí? Que eso es como algo que es muy, muy importante. En otros casos, se tiene la capacidad de poder solucionar problemas, ¿no? O sea, como se solucionó el tuyo, como se solucionó el de tu hermana y como se solucionan muchos, pero no siempre es el caso. Pero sin embargo, lo que sí es que les puedo enseñar herramientas que pueden ayudar a, te digo, no solamente a jóvenes y a viejos, sino es una práctica que puede ser adaptable y amable para todo el mundo. No necesitas tener una condición específica del cuerpo para poder hacerlo, ¿sí? Y mencionas dos conceptos que me parece que son básicos para todo lo que viene, que es amabilidad y adaptación. Esto de que si un regreso, ya lo decías al inicio, no es un regreso, que si el nuevo, ¿cómo le llaman la nueva normalidad? Es como que andamos en búsqueda de explicarnos, ¿no? Hacia, esto es temporal, no. ¿Cuál sería la palabra que tú utilizarías? Renacer, retomar, reinventar, Yo diría que sería reaprender. O sea, reaprender. reaprender. Y creo que eso es lo que más trabajo nos cuesta, porque somos animales de costumbre. No nos gusta que nos cambien lo que tenemos, ¿no? O sea, nos cuesta mucho trabajo fluir con lo nuevo. O sea, esta pandemia nos puso enfrente. Yo pensaría que no solamente cosas malas, yo pienso que nos puso muchas cosas positivas. Nos hizo salir de nuestra zona de confort. Algunos, yo lo hablo de forma particular, ¿no? Como maestro de yoga, nosotros estamos acostumbrados a tocar a la gente, nos gusta estar cerca de la gente, ¿no? Yo soy muy cercana, tú sabes, yo soy muy cercana a mis alumnos y presto como atención personal a cada uno de ellos. Y esta nueva normalidad nos hizo ver el yoga de una perspectiva que jamás lo hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, yo pensaría, inclusive, sabes que formo maestros y esto es algo que yo les digo a los maestros que estamos formando, ¿no? Llegaron en una época muy interesante del yoga. Son parte de la transformación de lo que es el yoga, porque el yoga jamás va a volver a ser lo que era antes, nunca más, ¿no? Y no lo veo como algo negativo, lo veo como algo positivo. Probablemente tengamos oportunidad de regresar, como estamos empezando a regresar ya de forma presencial, pero con un grupo limitado de personas. Pero sin embargo se nos ha abierto la posibilidad de aprender a enseñar de otra forma, a través de Zoom, como estamos tú y yo, ¿no? A través de Zoom, a través de los audios, a través de FaceTime, a través de todos los medios electrónicos que hay hoy en día. Y creo que esa es una forma en la que yo diría que estamos haciendo yoga, porque el yoga como tal es aprender a fluir con lo que se te presenta en la práctica. Y el yoga tan solo es una representación de lo que es la vida diaria. O sea, en tu tapete tú te caes y también te vuelves a levantar. Te frustras porque no te sale algo, pero te mueres de la risa con algo que hiciste, ¿no? Que te salió. O bien te da alegría que lograste algo, o te da frustración algo que no pudiste. Entonces, es una representación de nuestra vida diaria. Y creo que qué mejor forma de vivir el yoga en la vida real que readaptándonos, ¿no? A esta nueva forma que se nos presenta. Y creo que eso va a poner a prueba nuestra creatividad, va a poner a prueba esta capacidad de reinventarte, porque todos los días tenemos que reinventarnos para poder lograr seguir enseñando. O sea, nosotros, sobre todo enseñando a los maestros, pues ha sido una nueva forma, ¿no? Es trabajar mucho, saber que hay que chambearle en la computadora, pero que también tienes que ver que la cámara esté en un lugar específico y que tengas el mejor ángulo, etcétera. Entonces, creo que tiene su lado positivo todo esto y pienso que en general, o sea, para mí como maestra de yoga, pero también como ser normal, como cualquier persona fuera en la calle, esto te pone a prueba para reinventarte y readaptarte, ¿sí? Y reaprender todo lo que creías que iba a ser así hasta el día que te murieras, ¿no? Y no lo es, ¿sí? Fíjate, Laura, estoy platicando con mi muy querida maestra de yoga restaurativa, Yoga para Sanar, Laura Smith. Ella es maestra de mi querida escuela Yoga Espacio, fundada y dirigida por Dakini, y que ahora nos está, pues, en esta conversación compartiendo cuál es su punto de vista, ¿no? Es readaptar, reaprender,
incluso a reabrirnos, diría yo también, a nuevas formas de estar en esta existencia que nunca nos hubiéramos imaginado. Y tú puedes tomar estas clases con Laura a través de Zoom o a través de los audios. Te voy a dar los datos de las redes sociales de Laura Smith. En Instagram es Laura-Smith, SMITH-yoga. Ahí lo estamos poniendo en el chat. O bien en Twitter es yoga para sanar. Y justamente esta comunidad de retos femeninos en donde ahora te estoy presentando, Laura, que sea la primera de muchas entrevistas contigo, vamos a tener el 8 de marzo un evento en donde el mensaje es de todos los que vamos a participar como conferenciantes es ese: renovar, retomar, regresar, revivir, reinventar, todo lo que implique un mensaje de esperanza, de renovación, de ampliación de recursos. Mi participación será el tema de sí a la vida a pesar de todo, a partir de la resiliencia, y me dará mucho gusto que pronto ustedes se puedan inscribir y ya les haremos llegar toda la información. Pero esta conversación con Laura forma parte de todos los mensajes que tanto en el evento como durante un buen tiempo queremos dar en Retos Femeninos, Laura. ¿Qué es esto, no? Tú dices reaprender, sí, reaprender que las cosas no son como yo pensaba que eran. ¿Quién soy yo frente a las circunstancias cuando son adversas? ¿Qué he descubierto de mí? Y creo que es una magnífica oportunidad para integrar el yoga junto con la meditación. Si antes eran necesarias, en mi opinión, ahora me parece que son obligatorias. De la mano de maestras o maestros que estén bien formados, que sepan realmente, que tengan lo que tú nos estás diciendo ahorita, esta capacidad de adaptación para poderle dar al alumno lo que en las circunstancias necesita. Y esa es la característica de todos los maestros y maestras de mi escuela Yoga Espacio, que pueden encontrar ahí una planta de maestros, una oferta de clases que los pueda acompañar. Mi sugerencia, por mi experiencia, es que empiecen por Yoga para Sanar, porque si ya tenemos muchos años y jamás hemos hecho nada, el cuerpo necesita tener unas prácticas de yoga restaurativa para poder empezar después una práctica a la larga, Laura. Así es, sí, sin duda sí, y sin duda el cuerpo lo agradece. Y además algo que es importante, que cuando tenemos un buen rato en donde se cambió el estilo de nuestra vida, a lo mejor de la forma en la que te movías antes en la calle, que ibas y venías, a lo mejor en transporte público o en tu automóvil y te movías, ¿no? El hecho de estar ahora guardados en casa, eso ha hecho que el cuerpo cambie, ¿sí? El cuerpo cambia. A lo mejor muchas de las personas también se quejaban, ¿no? De que han subido muchísimo de peso, ¿no? En la pandemia. Y bueno, creo que es parte de que aun cuando te cambien las circunstancias externas, no cambie lo que tú eres tú internamente, ¿no? Que tú te mantengas en esta tranquilidad, en esta calma, en no permitir que los medios nos llenen de cosas de miedo, a veces basura, escuchamos también mucha basura, y no permitir que nada eso entre a tu cuerpo, porque justo en el momento en el que abrimos esas puertas para que esto entre a nuestro cuerpo, baja nuestro sistema inmune, se altera nuestro sistema nervioso y entonces sí, somos susceptibles a cualquier enfermedad, sea la que sea. Entonces yo pensaría que sí, es como una época en la que hay que mantenerse pues lo más posible en calma y no dejar de mirarnos hacia nosotros mismos, ¿no? Saber que ahí es donde está la respuesta. Hemos hablado contigo, Laura Smith, maestra de yoga restaurativa, de yoga para sanar, que las personas que vivían solas a la hora del aislamiento, pues todavía se incrementó más ese aislamiento y que el poder tomar su clase y seguir la convivencia, etcétera, ha servido. Hablemos ahora de las personas que lo han vivido encerradas como muéganos y que no estaban acostumbrados a ellos. ¿Dirías tú que la práctica de yoga para sanar sería una buena actividad para renovar los lazos, sanar lo que se haya lastimado durante tantos meses, como para recuperar, puras R's, ¿verdad? Puras R's, la relación que el yoga también en grupo, en familia pudiera aportar? Mira, te voy a decir mi experiencia. Tengo, en esta pandemia, me ha tocado no solamente atender a un miembro de una familia, sino a todos, ¿sí? Y es curioso porque lo he hecho tanto en terapias individuales, que también doy terapias individuales, como las terapias grupales. Y es muy curioso, pero tengo en caso específico una familia completa en donde les doy a todos clase, a todos, ¿no?
Y otra cosa que creo que ha sido muy positivo, es que, por ejemplo, parejas, o sea, matrimonios, han decidido hacer práctica juntos. Entonces, un día, uno de mis alumnos o alumnas están haciendo su práctica, invitan a su pareja y se ven y la sienten, ¿no? Y entonces realmente la sienten y la viven y dicen, de aquí soy, ¿no? Y entonces al rato me entero, oye, ¿qué crees? Pues que mi marido o mi pareja o mi mujer ya están puestos para seguir con tu práctica porque dicen que se sienten muy bien. Entonces creo que sí ha sido una buena herramienta diría que como para armonizar un poco también los hogares, ¿no? Que sí es algo de lo que también yo escuchaba, ¿no? Que la gente ahora se anda deschongando en la casa porque pasan demasiado tiempo juntos, ¿no? Y sí, creo que es una buena forma. Creo que es un momento de calma y de tranquilidad y como hasta como de meditar en movimiento cuando uno hace esta práctica, que es una práctica en donde estás tú y tu cuerpo y tu tapete, ¿no? Que no necesitas nada más que eso, y que el resultado lo ves de inmediato en tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que sin duda es creo que una buena forma de... Y agregaría otra R a todas las R's que hemos hablado, la reconexión con uno mismo. Sí. Estos meses también ha permitido a muchas personas que volteen y digan, ay, mira, aquí estoy, se llama abrazo, se llama Tere, se llama como se llame, porque pues, estábamos mucho en la cabeza o mucho hacia afuera. Y ahorita que comentas tú, Laura, esto de la meditación en movimiento, eso es lo que está pasando con tus clases. Y algo de lo que me encanta de tus clases son tres cosas. Básicamente, además de tu preparación y de tu amabilidad y tu amor por nosotros, tus alumnos, tus playlists, qué bárbaro. Yo cada vez que salgo, por favor, qué música, ¿dónde la encuentras, maestra querida? Que es maravillosa. Tu sentido del humor, tu voz firme y en paz y en tranquilidad, la firmeza la fluidez de la clase que hace que también yo me vuelva algo fluido. Digamos que también tu disciplina, no eres ninguna maestra barco bajo ninguna circunstancia. ¿Y cómo sabes en qué momento entrar con algo amable, con algo sutil, para que algo que tú estás observando en ese momento se calme? Es maravilloso, en verdad, estoy muy agradecida por todo lo que tú has contribuido a mi vida y ahora pues te quiero presentar con toda la banda, ¿no? De retos femeninos para que se animen, para que se animen a probar la práctica del yoga, en este caso el yoga para sanar con Laura Smith, para que podamos incluir los recursos. En esta plática que te digo que voy a dar el 8 de octubre del Sí a la Vida, una de las temas que voy a desarrollar es cuáles son los recursos que las personas resilientes han desarrollado en sí mismas para poder ser altamente resilientes. Y una es exactamente la conexión consigo mismas, el cuidado del cuerpo, el descanso, la atención a las necesidades de alimento, de agua, de energía, porque para decirle sí a la vida necesitas energía. ¿Sí? Entonces, ok, ya queremos salir, ¿cómo vas a salir? Esta es una de las preguntas que traigo ahí. ¿Cómo vas a salir de todos estos meses, no? ¿Cómo te va a encontrar el mundo? ¿Con qué vas a contribuir al mundo? ¿Con qué estado de ánimo vas a salir al mundo, no? Así es. Sí, sin duda, y creo que además que creo que todos tenemos esa capacidad de voltear a ver nuestra fortaleza interna, ¿no? O sea, de saber que todo esto que te hace moverte todos los días, te podrá decir mucha gente que cómo hacerlo, pero mientras no te voltees a ver a ti y no encuentras esa fortaleza interna, no lo vas a lograr, ¿no? Sin duda. Y además lo contagioso que es el encontrar en ti esa fuerza interna, así como es muy contagioso lo tóxico, también los estilos de vida saludables, las formas de pensar saludables son contagiosas y creo que gracias a tu práctica de yoga para sanar, maestra Laura, vamos a empezar a tener seres humanos allá afuera, como se lo dices tú a los maestros de la formación de yoga, que sí hagan un cambio, que sí impacten el mundo. Dos clases dos personas que toque un alumno, tú otros 5, y de pronto vamos a tener una comunidad que contribuya al restablecimiento, a la reconexión de quién sabe cómo vamos a quedar. Sí. Todavía no hay ningún estudio para saber las consecuencias de todo esto, ¿no? Justo este fin de semana daba formación y les decía, ¿no? Que el yoga no es hacer asanas. Y a veces tenemos esta idea que hemos visto que
pues sí, nos dejamos ir como por nuestro ojo, ¿no? Que alcanza a ver posturas muy lindas, posturas muy acrobáticas, cuerpos perfectos, pero en realidad eso no es el objetivo del yoga, o al menos no es el objetivo del yoga que yo enseño. O sea, la práctica de yoga es un encuentro compasivo, amoroso y empático con tu cuerpo y con tu ser como está en ese momento. Y mientras uno siga pensando que el yoga es hacer formas, la gente se va a seguir lesionando, la gente va a seguir desconectada de su cuerpo y va a seguir habiendo mucho dolor fuera, ¿no? Fuera y dentro de nosotros. En cambio, no importa la postura perfecta, si tú dentro de esa postura puedes encontrar calma, claridad, puedes respirar y te puedes sentir a gusto estando ahí, es que estás en casa, estás en tu cuerpo, ¿no? Esa es como la idea. Que esa es una enseñanza que uno se lleva del tapete. Esto que acaba de decir mi maestra, que tú puedas respirar en la tensión o en el esfuerzo, es lo mismo que estamos necesitando ahorita. Así Que es. tú puedas respirar. Hace poco nos puso una clase que era para descontracturar todo el tórax, porque nos dice nuestra maestra Laura Smith que pues vamos generando mucha tensión y se empieza a compactar todo el espacio de la respiración. Fue increíble, Laura, cómo después de la práctica, ya como las 3/4 de la práctica, le puse la sesión de los suspiros. O sea, no nos damos cuenta de veras de cómo el pobrecito cuerpo se va tensionando y esto es lo que estamos aprendiendo con yoga para sanar. Cómo estar ante la adversidad, cómo estar ante las situaciones difíciles. Esto, divino, me encantó. Este encuentro empático, compasivo y amoroso contigo para poder respirar Así en es. los esfuerzos, ¿no? Sí. Y también como aprender a reírse, ¿no? A reírse Te de... digo que tu sentido del humor me encanta. Al principio a mí me costaba mucho trabajo cuando grababa, decía, ya me equivoqué, ¿no? Lo voy a borrar. Y decía, no, o sea, esa soy yo, o sea, esa soy yo y me equivoco y me río y a lo mejor digo una palabra chueca o te hago una indicación distinta. Y bueno, decía, no, esa soy yo y eso es parte de lo que yo creo que yo quiero seguir conectando con mis alumnos, que yo soy un ser humano que se equivoca, pero que también se ríe de sus propios errores y que sigo fluyendo, ¿no? Porque pues esa es una enseñanza del yoga, seguir fluyendo, ¿no? Además, a veces como grababas, no sé, ahora ya no las clases y que después no las compartías, pues se escuchaba las indicaciones que le dabas a algún alumno y decías, ay, ahí Sí, estoy para poder hacerlo. sí. ¿Cuál consideras tú que podría ser el camino para una persona que por primera vez escucha del yoga para sanar? ¿Cuáles serían los pasos? ¿Qué preguntas se podría hacer? ¿Qué reflexiones o qué situaciones tomar en cuenta para decir, sí, hoy mismo busco a Laura Smith para tomar yoga para sanar? Yo pensaría que, bueno, una de las razones por la que las personas me buscan justo es porque tienen un cuerpo adolorido, ¿sí? Porque hay algo en su cuerpo que no está funcionando bien y que muchas de las terapias alternativas que hay alrededor no lo solucionan, como tampoco lo soluciona al 100 el yoga. O sea, yo siempre digo que uno debe de buscar ayuda de muchas partes a veces para solucionar un mismo problema. Pero pienso que si todas las cuestiones que ya has probado no te han funcionado, es una buena forma de acercarte al yoga para ver si esta opción que tienes hoy es una herramienta que te puede ayudar. Yo diría que sí, en muchos casos sí te va a ayudar, sin duda, porque lo que hace es reconectarte con tu cuerpo. Y a veces uno necesita, para que uno sane el cuerpo y para que uno sane una zona del cuerpo adolorida, uno tiene que conectar con ella y reconciliarse con esa parte, ¿sí? Sin duda, y no rechazarla, porque generalmente si hay una zona del cuerpo que nos duele, uno la rechaza automáticamente y es una cuestión natural del sistema nervioso bloquear la zona del cuerpo. Entonces lo que queremos es como si fuera una terapia entre tu sistema nervioso y esa zona del cuerpo como para reconciliarte y saber que pueden volver a tener una buena relación juntos. Y algo que yo pensaría que lo que necesitas para tomar una clase conmigo, aun cuando nunca has tomado clase de forma presencial y quieres escuchar un audio, bueno, sería obviamente que se comunicaran directo conmigo para yo saber cuáles son sus necesidades, o sea, saber qué es lo que tienen y darles la mejor clase, la mejor opción de clase que ellos puedan necesitar. A veces necesitan una clase de grupo, a veces necesitan una sesión privada. Y también que conozcan
yo les digo que la anatomía básica para la vida, ¿no? O sea, ¿dónde está tu cabeza? ¿Cuáles son tus hombros, tus codos, tu sacro, tu columna? Porque menciono muchas de esas cosas en la práctica, ¿no? Entonces, a veces de pronto es, pero ¿y dónde es eso, no? O sea, ¿dónde es eso? Entonces, bueno, claro, eso no tienen que hacerlo ustedes solos. O sea, si alguien se llegara a animar a tomar clase conmigo, yo les puedo dar las herramientas que necesitan para poder que sea fácil, que sea muy amable el primer encuentro con una clase de este tipo, ¿no? Y así será, se los puedo asegurar. Muchas gracias, querida Laura, por el espacio que te hiciste para compartir con esta comunidad de retos femeninos Yoga para Sanar. La encuentran en Instagram, Laura-Smith, con TH al final, _yoga, Laura-Smith, _yoga, o en Twitter, @yoga espacio para sanar, ahí los estamos poniendo. En verdad, celebro mucho este encuentro, uno de tantos que tendremos, y un gran gusto. Que estés muy bien, querida maestra. Muchas gracias, Tere. Gracias a ti. Gracias por haberme invitado y ojalá que muchos se animen a probar esta práctica. Verán que es algo muy amable. Que así sea. Me encanta verte sin cubrebocas, maestra querida. Ahora ya voy a volver a integrar tu carita con mis ojos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado en este viernes de Coincidir con Tere Bermea. Gracias a mi productora Ivette Guerra. Y ve tomando nota de este gran evento el 8 de marzo. Nos vamos a reunir toda la comunidad de retos femeninos a nivel internacional para decirle un sí a la vida a pesar de todo. Que tengas un extraordinario fin de semana. Ya basta de decir no puedo.